Sabemos que es realmente importante discernir en el mundo en el que vivimos porque vivimos en una época de tolerancia, vivimos en una época de aceptación y la mayoría de las personas están engañadas y confundidas. Eso no puede ser cierto de nosotros. Una de las responsabilidades que tenemos en el liderazgo espiritual es proteger el rebaño de Dios, cuidar de ellos y quiero cumplir con esa responsabilidad con ustedes, así como también enseñarles las cosas positivas. Quiero advertirles sobre las cosas de las que necesitan ser advertidos. Esto se hizo más evidente para mí mientras veía la inauguración y sabía que iba a suceder, sabía que iba a pasar, pero me perturbó mucho cuando llamaron a Paula White al podio en la inauguración del presidente y lloró. Ella es una representante de todo lo que es incómodo, inaceptable e incluso hereje en el nombre de Jesucristo. Ella es miembro del Evangelio de la Prosperidad, de la Palabra de Fe, de nómbralo y reclámalo, de la salud y la riqueza. No digo esto por alguna animosidad personal hacia ella. Es algo perturbador que haya tenido esposos múltiples y cosas así. Pero ella representa el reino de las tinieblas disfrazado como el reino de la luz. Y entre ellos, Samuel Rodríguez y Franklin Graham mostraron en qué proximidad el reino de las tinieblas puede colocarse junto al reino de la luz. Hay un nuevo libro que les recomendaría si realmente quieren leer la historia del movimiento del cual ella forma parte. Se llama Bendecida. Está escrito por la profesora de religión americana Kate Bowler, quien enseña en la Universidad de Duke. Ella es una historiadora. No es un libro teológico, es un libro histórico y traza la historia del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. La editorial Oxford University Press ha publicado este libro muy importante. Las críticas de este libro son realmente excepcionales en cuanto a la calidad de su contenido. Ella forma parte de un movimiento que incluye nombres como Norman Vincent Peale, Oral Roberts, Joel Osteen, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Kenneth Hagin, Creflo Dollar, entre otros nombres que escuchas y ves si alguna vez te expones a la llamada, entre comillas, televisión cristiana. Es importante que entendamos algo de la sutileza de este tipo de movimiento porque queremos asegurarnos de evitar cualquier tipo de asociación con esas personas. Estaba pensando en 2 Corintios capítulo 6, donde se dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay momento ni lugar en el que debamos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos en ningún tipo de ministerio, siendo la oración un ministerio. Las personas en ese movimiento tienen una perspectiva aberrante de Dios y una perspectiva defectuosa de Dios, tienen una perspectiva hereje de Dios, y solo quiero hablarles un poco sobre eso esta mañana. Estaba leyendo a principios de semana en el capítulo 17 de los Hechos, cómo Pablo va al Areópago. Ahí he estado allí algunas veces y he predicado Hechos 17 en ese monte en Atenas. Esta es una ciudad llena de ídolos. Esta es como la cumbre de toda la idolatría. Habían tantas deidades en la Atenas antigua que eran incontables. Unos 600 años antes de que Pablo fuera allí, hubo una plaga que literalmente mató a decenas de miles de personas en Atenas. Y la gente creía en su superstición y su idolatría que la única forma de deshacerse de la plaga sería apaciguar a los dioses. Bueno, tenían tantos dioses que no estaban seguros de quién estaba enojado. No estaban seguros de qué Dios era el que estaba tan enojado con ellos que los estaba exterminando con una plaga. Así que inventaron un plan que donde quiera que hubiera una persona enferma, donde quiera que esta plaga cayera sobre alguien, debían adorar inmediatamente al Dios más cercano. Y si no había un Dios cercano, ellos deben inventar un Dios que no conocieran, un Dios desconocido. Y así proliferaron los dioses y proliferaron los dioses desconocidos. Y vemos a Pablo en la cumbre de todo eso, 600 años después, diciendo, ustedes adoran a todos estos dioses que identifican y luego adoran al Dios desconocido. Ustedes literalmente han creado dioses de la nada, como si pudieran enfrentar las realidades de su mundo y su vida. Los conceptos erróneos de Dios han abundado históricamente. Por eso la Biblia es tan clara al definir al Dios verdadero,
al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que por cierto es una doctrina que rara vez, si alguna vez se explica la doctrina de la Trinidad, que es el fundamento de la verdad y el cristianismo con toda certeza. Hay todo tipo de perspectivas sobre Dios flotando en nuestro mundo. Tal vez el término común sería que los hombres han creado dioses a su propia imagen. Salmo 50, 21 dice: de cierto pensaste que yo era como tú. Pensaste que podías hacerme a tu imagen. Hay aquellos que crean dioses y no son nada más que una proyección de su propia humanidad, de sus propios deseos. Solo un poco de entendimiento sobre eso. Aquí hay algunos conceptos erróneos sobre Dios, populares, que Dios carece de poder definitivo. Dios carece de poder definitivo. Solía tener pláticas con Larry King antes y después de estar en Larry King Live en la red de CNN sobre el hecho de que Dios debía carecer de poder porque si Dios era bueno y el mundo estaba lleno de maldad y Dios no cambiaba lo malo en bueno, entonces no tenía el poder. Si sigues diciéndome, él decía, que Dios es amoroso, y todo esto está pasando en el mundo. Si Dios es amoroso, entonces Dios es impotente. Porque un Dios amoroso no permitiría que eso pasara. Esa plática comenzó cuando ocurrió el 11 de septiembre, la primera vez que estuve en Larry King, y él me preguntaba qué está pasando aquí. ¿Qué tipo de Dios permite que eso suceda y que 3,000 personas pierdan la vida en un instante? Entonces Dios, en la mente de algunas personas y en su mente, si iba a permitir la existencia de un Dios, tenía que permitir la existencia de un Dios que era quizás bueno, pero por lo tanto tenía que ser impotente o no habría tanta maldad en el mundo. Dios, dicen ellos, tiene buenas intenciones, pero realmente lucha por ver que sus intenciones se cumplan, y Satanás hace lo que quiere y se interpone en el camino de Dios. Dios tiene todas estas buenas intenciones, pero Satanás obstaculiza a Dios y Satanás causa cosas como el crimen, la guerra, el conflicto y el desastre y la destrucción, y así Dios tiene estos buenos deseos y Satanás está allá afuera frustrando todos estos deseos, y tal vez necesitemos idear alguna estrategia para despojar a Satanás de su poder. Tal vez necesitemos ahuyentarlo. Y luego hay otro concepto erróneo sobre Dios, que el problema verdadero no es que Dios no tenga poder, sino que Dios carece de información, que Dios realmente no tiene el conocimiento necesario. Él tiene deseos para su reino, Él tiene deseos de cumplir su voluntad, tiene deseos de llevar a cabo la salvación, pero Él no conoce el futuro, por lo que no sabe lo que está por venir. Y cuando aparece con la misma realidad sorprendente con la que aparece para nosotros, Él trata de ajustarse, pero Él no tiene ningún conocimiento previo del futuro, porque no hay futuro que conocer hasta que sucede. Dios no tiene más control sobre el futuro que nosotros, dicen ellos. Esta es una teoría muy popular sobre Dios enseñada en seminarios. Él no tiene más control sobre el futuro que ustedes tienen control sobre el futuro, y Él está reaccionando a todo exactamente de la misma manera en la que ustedes reaccionan. El futuro es desconocido para Él porque no puede ser conocido, porque no ha sucedido. Así que Dios simplemente trata de descubrirlo sobre la marcha y así lo eximimos de la responsabilidad. Él no es realmente responsable de lo que simplemente sucedió porque ni siquiera sabía que iba a suceder. Así que lo salvamos de ser acusado de saber que algo malo iba a suceder y permitir que sucediera, y aún así ser un Dios bueno. Y hay otros que dicen, bueno, en realidad Dios carece de sabiduría. Él quiere que todos sean salvos, Él quiere que todo el mundo sea salvo, quiere que todos estén en el cielo, pero realmente no puede encontrar un plan para hacer que suceda. Así que el infierno, en cierta manera, es como el resultado predeterminado de la torpeza de Dios. Él solo deseaba que todos fueran salvos, Él deseaba que todos fueran sanados, Él deseaba que todos fueran exitosos, todos fueran ricos, Él desea que todos sean felices y estén satisfechos y realizados. Él tiene todos estos planes grandiosos y gloriosos y amables y generosos, pero no tiene lo necesario para hacer que sucedan. Y luego están aquellos que dicen, no, el problema real aquí es que Él simplemente carece de santidad. Él no es santo. Él no reconoce que el pecado merece castigo. Y entonces al final,
Él simplemente va a llevarse a todos al cielo. Sí, Él no parece ser tan santo como podrías pensar. Está bien con los pecadores, tiene compasión de todos. Él escucha usted esto. Escuchan ustedes esto. Él ama a todos incondicionalmente. Sí, bueno, dejémoslo libre de culpa. No importa realmente que sucedan cosas malas, que ocurra el mal, que la gente haga cosas terribles. Al final, todos vamos al cielo, porque Dios es tan amoroso que su amor supera su santidad. Y hay otros que dicen, bueno, el problema es que no está a cargo, no es soberano. Él no tiene autoridad plena. Él afirma tener autoridad completa, pero debe ser que no la tiene. Si es un buen Dios y un Dios amoroso y un Dios salvador, y echas un vistazo al mundo y te das cuenta de lo desastroso que es, Él aparentemente no tiene control total. Cualquier prerrogativa que ejerza, cualquier elección que haga, cualquier derecho que posea, de hecho escuchen esto, están subordinados a ti y a mí. Si Él tiene alguna buena intención para sus criaturas, si Él tiene algún buen propósito y plan, Él subordina esos a mis elecciones y a las tuyas, como, solo desearía que esa persona fuera salva, pero depende de esa persona. Dios tiene mucha menos libertad que el hombre, porque el hombre puede elegir y hacer que suceda para recibir la salvación, pero Dios no puede hacer que suceda. Así que Él no es soberano. Como el pelagianismo, el arminianismo es realmente una especie de paganismo. Ahora, ninguna de esas descripciones que les he dado es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero es perfecto en poder, perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría, perfecto en santidad y perfecto en autoridad soberana. Y existe un tipo de blasfemia en cada una de esas redefiniciones de Dios. Esto es rehacer a Dios a tu propia imagen. Ahora hay otra cosa, y aquí es donde llegamos a Paula White y aquellos como ella. Y esa es la idea de que Dios no es único. Dios no es único. Es decir, Él realmente no es una persona trascendente y separada de nosotros. Él realmente no es una persona trascendente y separada de nosotros. Él comparte nuestra naturaleza, Él comparte nuestro poder, Él comparte nuestra presencia. Él en cierta manera está mezclado con nosotros. Y cualquiera con suficiente fe, literalmente, pone a Dios en acción. Esto quiere decir que Dios no es único, no es trascendente, Él no está separado. Él no está por encima ni fuera de nosotros. Él está en y alrededor y a través de nosotros. Y nosotros hacemos que Dios actúe mediante nuestra fe. Somos el poder de Dios. Somos el poder que lo activa Él. Permítanme darles un poco de trasfondo sobre esto. Hace unos años salió un libro llamado El Secreto. ¿Alguien lo vio, lo leyó? Se vendieron millones y millones de copias, escrito por Rhonda Byrne. El libro se basa en el panteísmo pagano, pero los cristianos lo leyeron. Básicamente dice que todas las cosas son una con Dios. Eso es panteísmo. Dios es todo y está en todo y todo es Dios y Dios es todo. Esto es panteísmo. Somos luz, somos la verdad, somos el yo soy, somos Dios. Esto es hinduismo, esto es Deepak Chopra, esto es que Dios y el hombre son uno, Dios y la creación son uno, Dios es el árbol, Dios es el suelo, Dios es la silla, Dios son las luces, Dios es todo. Esto apela a la idea de que tenemos en nosotros poder divino. Quizás no digamos Dios, pero tenemos poder divino para crear nuestra propia vida y a través de nuestras elecciones y nuestros deseos, literalmente podemos crear el mundo en el que queremos vivir. Oh, por cierto, dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro. Sin embargo, esto es exactamente lo que sugiere el libro, que Dios
de alguna manera no es único o está separado de nosotros, sino que está en y alrededor y a través de nosotros, y literalmente activamos el poder de Dios que reside en nosotros mediante nuestros propios deseos y nuestra propia fe y nuestras propias palabras. Siguiendo el libro del secreto, hay un libro llamado La Cabaña, escrito por William Young. Este libro se vende en todas las librerías cristianas por todo el país. Presenta a Dios en la figura de una mujer negra, muy grande y obesa. Este es Dios. Y la idea es que Dios está disponible para ti en todo momento y actúa en base a la fe que tienes y las palabras que hablas. El poder creativo, dice, la cabaña está en tus palabras. La energía sobrenatural está en tus palabras para crear la vida que deseas. Se llama las leyes de la atracción. Y lo que dice es que tus pensamientos y tus palabras atraen la realidad. Tus pensamientos y tus palabras atraen realidad. La secuencia es la siguiente. Aquí viene. Saber lo que quieres, creer que lo obtendrás, visualizar el cumplimiento, decirlo en voz alta y lo atraerás como un imán porque tienes el poder de Dios en ti, el poder de Dios para crear lo que deseas. Permítanme decirlo de nuevo. Saber lo que quieres, creer que lo obtendrás, visualizar el cumplimiento, decirlo en voz alta y lo atraerás. Funciona siempre con toda persona. Solo haz tu pedido y será tuyo. Eso, en un sentido, es toda la teología del Evangelio de la Prosperidad. Tus pensamientos, tus palabras tienen poder creativo. Tu vida es la realidad que tú has creado. Lo que piensas y lo que crees y lo que visualizas y lo que dices se convierte en la realidad que tú vives porque esas cosas atraen esa realidad. Tú literalmente tienes poder creativo divino. Si te gusta lo que obtienes, sigue diciendo lo mismo. Si no te gusta lo que obtienes, comienza a decir algo diferente. Entonces, en los libros El Secreto y La Cabaña, que popularizaron este tipo de pensamiento, simplemente crees lo que deseas y cuando lo crees y lo dices, literalmente haces que el universo comience a reorganizarse a sí mismo para que haga que suceda para ti. Declaraciones como esta, y cito, tienes el poder y la energía del universo para crear tu mundo. Tú eres el diseñador de tu propio destino. Tú eres el autor de tu propia historia. El resultado es lo que tú eliges y tú hablas. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, aparte del hecho de que viene de Satanás, el engañador. Se puede rastrear hasta la década de los 1800 a un tipo realmente extraño que murió en 1866, llamado Phineas Quimby. De hecho, Phineas Parkhurst Quimby. Él fue, por su propia confesión, esto es interesante, un mesmerista. Allá hay una carrera perdida. Un mesmerista, un místico, un magnetizador y un clarividente. Phineas Quimby, quien al mismo tiempo era médico y filósofo. Él lanzó la idea de que tu mente tiene poder divino para crear tu propio mundo. Él creía que él podía ver un paciente con una enfermedad sin escuchar una palabra del paciente, sin tener ninguna técnica de diagnóstico, pero mediante la clarividencia por mesmerismo, entrar en esa mente y al conectarse con esa mente, desde su mente a la mente del paciente, a través de la mente del paciente, sanar el cuerpo aunque no sabía cuál era la enfermedad. Él estaba completamente loco. Era más que eso. Fue demoníaco. Fue demoníaco. Él no tenía interés en Dios, no tenía interés en la religión. Su discípula principal fue Mary Baker Eddy, quien promulgó la ciencia cristiana. ¿Saben lo que es la ciencia cristiana? La ciencia cristiana es como grape nuts. Grape nuts no son ni uvas ni nueces y la ciencia cristiana no es cristiana ni es ciencia. Pero el meollo con Quimby es con tu mente puedes crear lo que quieras. Y Mary Baker Eddy llevó eso al siguiente nivel y dijo, la enfermedad en realidad no existe en absoluto, es solo un estado mental y puedes descartarlo como una realidad por completo. La fe entonces en lo que crees
se convierte en la fuerza personal poderosa de energía sobrenatural que puede superar todas las restricciones, todas las limitaciones y darte el mundo que deseas. Quimby recorría supuestamente sanando a las personas, pero leí algunos de los registros de esto alrededor de 1860 y fue muy interesante que las personas afirmaban haber sido sanadas, pero nadie nunca supo de qué habían sido sanadas, porque su técnica era sanarlos sin saber qué les pasaba. Bastante difícil de verificar eso. Pero el meollo es que puedes tener todo lo que desees. ¿Y qué creen que desean? Riqueza, salud, prosperidad, éxito, satisfacción. La lista de deseos nunca es así. Humildad, quebrantamiento, santidad, sacrificio, abnegación, amor. No tanto. No tanto. No se trata de virtud. Siempre se trata de salud, riqueza, éxito, todo temporal, todo material. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ahora, si todo eso suena familiar, aunque no hayas leído La cabaña y no hayas leído El secreto y no hayas leído Bendecida, la historia de esto probablemente sea porque tienes una televisión y has sido expuesto a esta filosofía, que en realidad no es tan filosófica como es material. Es una estrategia para enriquecer a la persona que lo proclama a expensas de todos los demás que son engañados. Es una estrategia que las personas en el movimiento de fe, en la palabra, el Evangelio de la Prosperidad, lo llaman y lo reclaman, utilizan para obtener dinero desde Benny Hinn hasta Marilyn Hickey, Frederick Price, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, John Hagee, Robert Tilton, Kuntz, Roberts, Hagin, todos ellos hasta Paula White. Todos afirman que todo llamado cristiano tiene el poder personal y divino de recrear las realidades de la vida exactamente como él o ella quiera. Todo es de ellos. Y usas el nombre de Jesús, el genio, frotas la lámpara mágica y Jesús, el genio, sale solo esperando ser activado por el poder de la fe soberana en una persona para darle a esa persona lo que él o ella quiere por el poder de la atracción. Todo esto en el nombre de Jesucristo. No es solo una mentira, es una mentira que básicamente se aprovecha de aquellos que están desesperados. Es una mentira depredadora, es para depredadores que quieren enriquecerse a expensas de personas decepcionadas y con problemas. Tengo que darles una consideración más. Escuchamos todo el tiempo que la iglesia más grande de Estados Unidos es la iglesia de Joel Osteen en Houston, Texas. Su iglesia se reúne en lo que antes era el estadio de baloncesto de los Houston Rockets con capacidad para decenas de miles de personas. Él es la versión más reciente, más nueva de esta herejía panteísta de crear la mente de Phineas Quimby. Michael Horton ha escrito un libro interesante llamado Cristianismo sin Cristo. En la página 68 él dice, Osteen ha logrado el éxito dudoso de convertir la enseñanza de llámalo y reclámalo de Kenneth Copeland y Benny Hinn en algo popular. Lo ha llevado a un nivel popular. Escuchas a alguien como el autor cristiano más vendido en Estados Unidos, Max Lucado, decir que él tiene dos predicadores favoritos, Joel Osteen y John MacArthur. ¿Qué? Permítanme ser francos. Joel Osteen es un religioso pagano. Él es un legalista. Él es un cuasi panteísta. Y Jesucristo es una nota al pie de página para satisfacer a los críticos y darle acceso a los cristianos. Él cree que los hombres se salvan a sí mismos por su poder inherente. Él tiene un libro definitivo llamado Tu mejor vida ahora. Él dice que cualquiera puede crear todos los sueños que él o ella desee mediante la fe y las palabras. ¿Quieres salud? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres felicidad? ¿Éxito? ¿Quieres un coche nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Un trabajo nuevo? ¿Una esposa nueva? Lo que sea, lo que sea. Tú literalmente puedes hablarlo para que exista. Permítanme citar algunas frases de su libro Tu mejor vida ahora. Yo, por cierto, este es solo tu mejor vida si te vas al infierno. Si te vas al cielo, esta no es tu mejor vida. Así que para aquellas personas que lo siguen, esta puede ser su mejor vida.
Permítanme citar, si desarrollas una imagen de éxito, salud, abundancia, alegría, paz y felicidad, nada en la tierra podrá evitar que obtengas esas cosas. Esa es la ley de la atracción. Otra cita. Todos nacimos para la grandeza terrenal. Tú naciste para ganar. Tú naciste para ser un campeón. Dios quiere que vivas en abundancia. Él quiere darte los deseos de tu corazón. Antes de que fuéramos formados, Él nos preparó para vivir vidas abundantes, para ser felices, tener salud y estar completos. Pero cuando nuestro pensamiento se contamina, ya no está en línea con la palabra de Dios. Aquí hay otra cita. Si piensas positivamente, Él cumplirá tus deseos. Él te considera como una persona fuerte, valiente y exitosa. Tú estás en camino a un nuevo nivel de gloria. La palabra de Dios no es la Escritura. La palabra de Dios es el mensaje que estás escuchando de Dios y luego lo hablas y atraes la realidad que tú hablas. Joel Osteen dice, cree, visualiza, habla en voz alta y tus palabras liberan tu poder dando vida a lo que tú quieres. Aquí hay algunas citas más. Amigo, hay un milagro en tu boca. Aquí hay otra. Escuchen esta oración, la oración de Joel Osteen. Te agradezco, Padre, porque tengo tu favor. Eso se oye como Lucas 18. Te doy gracias, Padre, porque no soy como este pobre publicano. Aquí hay otra. Yo sé que estos principios son verdad, porque han funcionado para mí y mi esposa. Bueno, esa es una buena base para determinar si algo es verdad. Funciona para ti porque te estás enriqueciendo a expensas de las personas que se están despojando de lo que tienen con pretensiones falsas. Estás en la cima de la estrategia de explotación de otros. Él dice, incluso hablamos para que exista un lugar de estacionamiento perfecto en el centro comercial. Aquí está la teología detrás de este pensamiento. Cito, Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer. La pelota está en tu campo. ¿En serio? Entonces, ¿Dios no es soberano? Yo soy soberano. La pelota está en mi campo. Esto es hiperpelagianismo. En este punto reconocemos la fuente verdadera de la religión de Joel Osteen y de todas las demás personas. Él es un portavoz de Satanás. Así son todos los demás. Así que cuando vi la inauguración y vi a Paula White en medio, simplemente aterrador. Y luego escucho al nuevo presidente decir que ella es su predicadora favorita, a quien él ha estado escuchando desde 2007. Aterrador. ¿Por qué tienen tanto éxito todos estos falsos maestros? Porque están en línea con Satanás, quien es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que gobierna en los hijos de desobediencia. Esto va a tener éxito porque el mundo caído lo abrazará. Esto es cristianismo falso del infierno. Sin entendimiento bíblico de Dios, sin entendimiento bíblico del hombre, sin entendimiento bíblico del pecado, sin reconocimiento de la depravación total, la incapacidad universal del hombre para hacer algo en la carne que agrade a Dios y mucho menos pensar que es Dios y puede hablar para que exista algo que desea. Permítanme decirles algo. Dios no le da al hombre no regenerado lo que él naturalmente anhela. Dios no cumple los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando dices que es Dios quien te está dando lo que tú en tus anhelos naturales caídos quieres, estás llamando a Dios Satanás. Eso es lo que estás haciendo. Lo diré de nuevo. Dios no le da a la persona no regenerada lo que en sus anhelos naturales él desea. Eso es el amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dios no se dedica a cumplir deseos malos, egoístas y autoindulgentes. Lo que el Evangelio promete es salvación para los quebrantados y los destrozados y los afligidos y los culpables y los temerosos y los amenazados que han entendido su pecado y el juicio de Dios y desean desesperadamente ser liberados.
Tenemos que conocer al Dios verdadero. Es simplemente una tristeza para mí. Recuerdo que el salmista dijo, las afrentas que caen sobre ti caen sobre mí. ¿Qué significa realmente eso? Bueno, cuando Jesús entró en el templo y él enfrentó a todos y los echó, eso debe haber sido, hay muchas escenas en los evangelios que me gustaría haber visto. Esa probablemente será la favorita. ¿Cómo puede una persona expulsar a decenas de miles de personas? Digo, esto es asombroso. Sí, dices, pero él es divino. Sí, pero está limitado a una expresión humana. ¿Qué fue lo que él hizo? Y cuando los expulsó a todos, dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Sabes? Tú puedes saber que realmente amas a Dios cuando sientes el dolor porque Él se ha deshonrado. Estoy viendo la inauguración como otras personas y estoy diciendo, ¿sabes esto? Espero lo mejor en el futuro. Espero lo mejor. Quiero ver todas las cosas que cualquier persona querría ver, que sucedan en el mundo y que beneficiarían la vida y harían la vida mejor y protegerían a las personas que de otra manera podrían ser dañadas y todo eso. Quiero lo mejor. Quiero ver que la gracia común, supongo, sea valorada en su plenitud. Pero me estoy dando cuenta, incluso conforme veo esto, que Satanás está en una posición de alto perfil justo entre dos líderes evangélicos. La gente no ve eso. ¿Saben? Una de las cosas que los anabautistas realmente entendieron fue que la sociedad es híbrida. La sociedad es híbrida. Que hay dos realidades distintas en una sociedad. Una es la entidad política misma de esa sociedad y la otra es la iglesia cristiana, el cuerpo de los redimidos. Y una nunca tomará el control de la otra. Ellas existirán de una manera híbrida. Yo creo que los anabautistas entendieron algo que muchos de los reformadores no entendieron, porque los reformadores llegaron a la conclusión de que, oye, lo que necesitamos hacer es lo que hicieron los católicos. ¿Qué hicieron los católicos? Bautizaron a todos para que todos en toda la nación fuera católico. Así eliminaron el concepto híbrido y dijeron, bueno, bautizaremos a todos los bebés. Un poco después de la Reforma, ¿recuerdan lo que sucedió? Empezaron a decir, bueno, ¿saben? Los católicos bautizan a todos, así que todos son católicos. Deberíamos bautizar a todos para que todos sean protestantes. Así que los países protestantes, los países escandinavos, Alemania y lugares así, comenzaron a bautizar a todos. Bautismo infantil para bautizar a todos, para que todos estuvieran en la iglesia. Y en Inglaterra todos estaban en la iglesia. Y no entendieron la sociedad híbrida. Los dos existen, coexisten. Está la sociedad misma y Dios ha dado instrucciones sobre cómo debe funcionar la sociedad y cómo debemos responder a la sociedad. Pero también está la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Nunca tomaremos el control de la sociedad, nunca seremos absorbidos por ella. Somos un grupo de personas único y separado. Me entristece cuando Dios es mal representado. Eso es muy difícil para mí. No estoy cómodo con eso. No me gusta verlo a Él deshonrado. Entiendo a Henry Martin, misionero en India. De hecho, en algún lugar tengo una cita. Él va a India como misionero y entra en un templo hindú y él deja el templo hindú no mucho después de haber ido a ser misionero allí. Él regresa y toma su diario y esto es lo que escribió. Esto me causó más horror en mí del que puedo expresar. Yo fui herido en el alma por esta blasfemia. ¿De qué está hablando él? Él vio en ese templo hindú la exaltación de un Dios falso. Él incluso escribió sobre una representación de Cristo inclinándose ante Mahoma. Dijo, no puedo soportar la existencia si Jesús no es glorificado. Sería infierno para mí si Él siempre fuera deshonrado así. Cuando le preguntaron por qué, Él respondió, si alguien te arranca los ojos, no hay forma de explicar por qué hay dolor.
es un sentimiento, es porque soy uno con Cristo que estoy tan terriblemente herido. Veamos por un minuto Hechos 17, y en este punto podemos retomar con Pablo, versículo 16, Hechos 17. Pablo está en Atenas y él está esperando a que Silas y Timoteo lo alcancen. Pero fíjense en el versículo 16. Su espíritu se enardecía dentro de él al ver la ciudad llena de ídolos. ¿Saben? Un albañil en Atenas vería los ladrillos. Un barrendero vería las calles sucias. Un predicador ve la condición espiritual. Pablo veía la religión. Su espíritu fue provocado, agitado. El dolor era tan grande que lo impulsó en el versículo 17 a entrar en un discurso público abierto. Así que razonaba en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y en la plaza todos los días con aquellos que estaban presentes. Él no podía soportar que Cristo fuera tan deshonrado. El dolor lo llevó al discurso público. Él se encontró con los epicúreos de Epicuro. Allá atrás, en el 342 a.C., un filósofo famoso de Atenas creía que todo sucedía por casualidad. La muerte era el fin absoluto de la existencia. No había vida después de la muerte, no había responsabilidad, no había juicio, simplemente dejaban de existir. Y así que los epicúreos disfrutaban de la vida porque, oye, la muerte es el fin. Luego se encontró con los estoicos, fundados por un hombre llamado Zenón, llamados estoicos porque lanzaron su filosofía de pie en una estoa, que es una especie de pórtico, patio en Atenas, y creían en el panteísmo. Todo era Dios y Dios era todo y todos eran Dios y todos eran los amos de su propio destino. De ahí salió el poema famoso de William Henley, Invictus, de esa filosofía. Y él simplemente está perturbado hasta lo más profundo, así que está platicando con ellos, confrontándolos para la gloria de Dios. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero ocioso? Eso en realidad es un término recolector de semillas. Es un término de menosprecio. Palabrero. Llegó a referirse en realidad a una persona pobre que recorría las calles y recogía basura. Una especie de parásito humano que vivía en el nivel más bajo de la inteligencia humana. Así que se burlaron de él con la idea de que él solo estaba recogiendo semillas de ideas como sobras. Un recolector de semillas sin preparación, tratando de platicar con las élites filosóficas de su época y terminando sin hacer nada más que proclamar deidades extrañas. Extrañas porque nunca habían oído hablar del Dios verdadero y nunca habían oído hablar de su Hijo verdadero. ¿Y qué estaba predicando? Me encanta. Estaba predicando a Jesús y la resurrección. Para ellos era algo extraño, para sus oídos, algo extraño. Pero Pablo no se atemorizó y conocen el resto de la historia. Él les presentó al Dios verdadero, ¿no es así? ¿Quién es el Dios verdadero? Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es trascendente. Él es conocible, porque les voy a hablar del Dios desconocido. Él es espíritu. Él es trascendente. Él no es servido por manos humanas, no necesita nada, ya que Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el Creador. Él hizo de un hombre todas las naciones de la humanidad para vivir en la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados en los límites de su morada. Él es el autor de la nacionalidad humana y de la historia humana. Y Él, aunque es trascendente, también está cerca. Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es trascendente, pero está cercano. Él no está en nosotros. Esto no es panteísmo, pero no está lejos. Incluso sus propios poetas han dicho, linaje suyo somos,
Pueden encontrar un par de los antiguos poetas que dijeron eso en la Grecia antigua, uno llamado Arato. Siendo entonces hijos de Dios, no debemos pensar que el nombre divino es como oro, plata o piedra, una imagen formada por el arte y el pensamiento del hombre. No puedes adorar a un Dios que has inventado para tus propios propósitos. Y por cierto, no te saldrás con la tuya. Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. No significa que Dios deje pasar el pecado. Entendemos la verdad, lee el Antiguo Testamento, pero el juicio final ha sido retenido. El juicio final ha sido retenido. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de no adorar al Dios verdadero. Y Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos, y vuelve a la resurrección de Cristo, que es la autenticación divina de su identidad. Respuesta mixta. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, algunos comenzaron a burlarse, otros dijeron, escucharemos de nuevo acerca de esto. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Siempre será así, ¿verdad? Vas a obtener a los indiferentes o no. Tal vez escucharé de nuevo. Vas a obtener a los rechazadores. Pero habrá una simiente santa allí y algunos creerán. Pueden conocerlos aquí. Dionisio, el Areopagita, alguien relacionado con ese Areópago mismo, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Así que vamos al mundo y predicamos la resurrección de Jesucristo, que es la validación de la identidad y obra de Cristo. Por eso dice en Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que este es el mundo en el que viven. Este es un mundo que se siente cómodo si alguien habla de Dios, o incluso se usa la palabra Jesús. Y tengo que decir, al escuchar esa inauguración, yo creo que escuché a Dios identificado más que en cualquier evento público que haya escuchado. Pero no estoy seguro de que más que unos pocos de esas personas tuvieran idea de quién estaban hablando. Ahora entiendo que no son muchos ídolos o muchos dioses. Todos piensan que están hablando del mismo Dios, pero no lo están. No lo están. Así que los dioses falsos, ya sea identificados a propósito o no, siguen siendo dioses falsos. Estos son tiempos muy desafiantes para todos nosotros y necesitamos orar por los líderes. Se nos dice que oremos por los líderes de nuestro país y por su salvación verdadera. Oremos para que las personas en el poder, incluyendo el presidente, escuchen a las personas que realmente conocen a Dios, conocen a Cristo, afirman la resurrección y sean alejadas de la condenación engañosa. Ciertamente, como aquellos a quienes se nos ha dado el privilegio de estar aquí en la Universidad Masters, debemos estar en la vanguardia. ¿No es así? Al ayudar a la iglesia y al mundo a entender la verdad. Por eso están aquí, por eso están siendo enseñados, por eso están siendo entrenados, preparados para que puedan ir desde este lugar y proclamar la verdad. Es parte de nuestra responsabilidad. Conocer la verdad y conocerla lo suficientemente bien como para ver el error por lo que es, exponerlo y confrontarlo con la verdad. Que Dios nos use para hacer eso. Padre, te agradecemos nuevamente esta mañana por tu palabra, la entrada de la cual da luz. Gracias por estas personas, jóvenes preciados, personal y facultad. Y, Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que tú estás haciendo aquí en nuestras vidas. Y sabemos que a quien mucho se le haya dado, más se le pedirá. Este es un gran privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Que seamos usados para traer claridad a un mundo donde las cosas están tan confusas. Y Señor, nos entristecemos en nuestros corazones cuando tú eres deshonrado, cuando tú eres representado mal, cuando Satanás de alguna manera aparece como un ángel de luz. Señor, que prevalezca la verdad, escrita en tu palabra, encarnada en Cristo, para su gloria. Amén.